¿Qué le proporciona a una obra una buena atmósfera? La respuesta depende de muchos de los factores, como el tipo de historia, las limitaciones del formato, o en el caso del cómic, la imagen, color, estilo de dibujo y estructura de panel. Estos elementos vienen de la mano para crear una sensación particular o un sentimiento que dota a una obra de una experiencia única e inmersiva, logrando que el autor pueda expresar mejor las sensaciones que busca transmitir en su historia y, al mismo tiempo, consigue que el lector se pueda adentrar con más facilidad. Y cuando el cómic hace buena aplicación de estos elementos anteriormente mencionados, se obtiene un buen resultado que deja satisfecho tanto al lector como al dibujante, escritor, colorista y editor, tal como veremos a continuación con el cómic Castillo de Arena, dibujado, coloreado por Frederick Peters y escrito por Pierre Oscar Levy. Bienvenidos a Textos y Gráficos. Trece personajes descubren un cadáver en una playa, seguido de unos acontecimientos extraños y tétricos, donde cada uno deberá de enfrentarse a un destino que se les escapa de las manos, como arena entre los dedos. Esa es la premisa sobre la que se asienta Castillo de Arena, y durante su desarrollo notaremos el primer gran detalle de la obra, donde la atmósfera comienza a tomar impulso. En los primeros paneles se puede observar el enfoque en mostrar partes de la playa. Si tomamos en cuenta el lugar de la premisa, es el primer elemento que se da a entender quién es el protagonista de esa historia. Es decir, no son ninguno de los 13 personajes, sino de la misma playa, introduciendo al espectador en el paisaje, con vistazos a todas partes que la conforman, para posteriormente mostrar su rol en la historia. Seguido a esto, tomando en cuenta la premisa de 13 personajes descubriendo un cadáver, donde se nos da a entender que habrá un oscuro misterio dentro de la playa. Esto se complementa con los acontecimientos extraños que ocurrirán durante el cómic, dicho en la misma premisa, donde la playa será el verdadero misterio, y finalmente sobre el destino de los personajes. También mencionado en la premisa del cómic, esto es un indicativo sobre el lugar y los personajes. En ningún momento se habla sobre una aventura, así que la propia premisa ya nos va adelantando que la historia no saldrá de la playa. Como dato adicional, durante todo el desarrollo de la historia, tampoco veremos a ninguno de los personajes fuera de la playa. Eso dotará de la obra de una sensación de encierro, donde tanto los personajes como el lector seguirán siendo prisioneros en la playa a lo largo de todo el transcurso. Como un agregado, durante unos paneles no vemos la playa de fondo, ni tampoco estamos en ella visualmente hablando, pero lo seguimos estando a nivel narrativo, debido a que la historia breve sobre la visita del mensajero de la muerte al rey que se nos está contando ocurre en la imaginación de los personajes. Por lo tanto, la inmersión no se rompe debido a la forma en cómo se nos presenta los personajes durante la obra, elementos que no funcionaría si fuera un flashback. Todos estos elementos en la premisa y desarrollo de la historia funcionan de manera efectiva, gracias a que narrativamente, si vemos a los personajes que forman parte del desarrollo fuera de la playa, aunque sea en un panel, el sentimiento de estar capturados por la playa se perdería, así se rompería la inmersión y la atmósfera. Y como cereza en el pastel, nunca sabemos lo que realmente es la playa. Esto es un punto que se beneficia con las relecturas, donde muchas veces explicar de más le puede quitar la atmósfera del misterio, provocando que durante la inmersión de estar lidiando con algo desconocido, tal y como pasa con los personajes durante el desarrollo de la obra, se pierde definitivamente sin contar el hecho de que las revelaciones corren el riesgo de no estar a la altura del misterio planteado.
A diferencia de otros medios como los libros, donde todo depende de la forma en cómo están plasmadas las ideas en el papel, o en el caso de las películas, donde puedes usar recursos como el sonido, actuaciones, montaje, en el cómic únicamente te apoyas de lo visual, con una pequeña y medida ayuda de los textos. Pero esas limitaciones están lejos de ser un problema, como se puede apreciar en la obra. Aparte de las ilustraciones, también se hace uso de los globos de diálogo. Esto último se consigue con efectismo a una escala a nivel personal para los personajes, o de plano una simple perspectiva de su parte reaccionando a los acontecimientos. A diferencia de otros cómics donde con cuadros te explican, dan más contexto y se dicen los pensamientos del personaje en turno, en el cómic presente esos elementos comunes de cómics brillan por su ausencia. En cambio, la obra solo se limita a darnos puras conversaciones a lo largo de la historia. Esto es un punto a favor, ya que también complementa la atmósfera de encierro, debido a que los personajes están encerrados en la playa, solo conviviendo entre ellos, sin ningún pensamiento o cuadro de texto que les permita tener un lugar seguro fuera de la playa. Incluso el único momento donde hay una narración que traspasa las barreras de la playa es la historia del rey, pero esa narración se sigue volviendo engañosa, ya que tampoco es libre de la playa, al estar contando una historia en una fogata. La narración solo parece que salió de la isla al no tenerla de fondo, cuando en realidad sigue estando dentro por el contexto de la narración de aquel relato. Para complementar la atmósfera siniestra de la historia, al valerse de usar blancos y negros, se crea un mejor contraste entre luz y sombra. Este recurso es útil para la creación de imágenes cuya sensación da un aire siniestro, como por ejemplo este manejo de la sombra en los rostros, o en la historia del rey, donde el negro resalta lo tétrico tanto de la situación de su personaje como de su diseño, especialmente la boca. Este negro se contrasta con lo blanco del ambiente que le rodea, para que se resalte todavía más. Como suele pasar en cualquier clase de tebeos, la estructura de paneles juega un papel importante debido a que podemos pasar de una estructura de 9 paneles por página para formar una secuencia fluida a un solo panel por página, para remarcar un momento importante o algo a destacar. Pero en el caso de esta novela, no existen los paneles con una sola página, sino que a todas las páginas dividen las partes a utilizar en un mínimo de 2 o 3 por hoja a más. Este factor contribuye aún más a la atmósfera de encierro que se busca reflejar en la obra. El cómo se juega con los paneles pequeños ayuda a crear la sensación de los personajes estando apretados en una sola página. La mayoría de veces son 2 personajes, pero cuando hay más cantidad, también se les coloca en el mismo espacio, incluso si hay una escena con alejamiento. Sumado a esto, las páginas finales de la obra son paneles más grandes, pero igual de apretados, con muchos acercamientos a personajes y objetos, especialmente en la escena final, donde primero enfocamos el rostro, luego un castillo de arena, dándole sentido simbólico al título, y un plano de alejamiento al personaje con el castillo de arena, únicamente con ellos dos, representando su futura muerte en soledad. Y bien, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más contenido y notificaciones, dar un like al video, seguirme en Instagram y estar atentos al próximo análisis. Adiós.